para que completen esta simulación. Bien, entonces el día 8 empezamos con la primera parte, el examen de la primera parte del laboratorio, todo lo que son rocas ígneas, ¿no? Todo lo que son rocas ígneas. Y luego ingresaremos a lo que corresponde a las rocas sedimentarias y metamórficas y haremos la segunda parte del semestre. Entonces, a partir del día 8, que quede bien, señores, claro, grupo 8, del día 8, del 9, del 10 y del 11 de noviembre, examen de laboratorio, de acuerdo a su horario, ¿no? Y ya tienen las indicaciones, ingresarán de 5 en 5, primero 5, después otros 5 y el resto, lo que quede, en 3 grupos, 20 minutos de prueba y luego una calificación rápida de lo que es su examen. O sea, ustedes se van con su nota respectiva. Bien, eso en cuanto al laboratorio. En cuanto a el examen teórico, está programado para el día 25 de este mes, ¿no? Porque los exámenes son del 21 al 25. Entonces, el 25 les corresponde a ustedes en la parte teórica. Me fijará, su delegado me fijarán si es de 7 o de 8, como gusten. Son 20 preguntas, lo vamos a hacer virtualmente, 20 preguntas, un punto cada pregunta, 20 preguntas. Entonces, está definido, es imposible tomar en el aula 56 alumnos, ¿no? No hay aulas tan grandes como para hacer una distribución con un distanciamiento adecuado. Entonces, he tomado la decisión de hacer un examen virtual, pero 20 preguntas, ¿no? Con un tiempo promedio de 20 minutos. Bien, eso es lo que quería acotarles con respecto al curso. Entonces, son dos cosas, el examen práctico y el examen teórico. Está fijado en este momento de acuerdo al calendario, ¿no? El examen teórico de acuerdo al calendario y el examen de laboratorio de acuerdo a lo que hemos ido con el avance, ¿no? Tenemos que corresponde a las dos notas de desempeño y producto para esta primera parte, y el conocimiento es el día 25. Bien, no sé si hay preguntas sobre esto, alguna duda. Quisiera que quede bien esto zanjado, esta puntualización sobre el tema de exámenes, sobre todo, ¿no? El avance del curso normal seguiremos el día 11, el 18 no sabemos porque parece que va a haber suspensión de clases por el evento del coloquio que va a ser la escuela, ¿no? Y el 25 continuaremos normal. Esto es su examen normal y aproximadamente hasta el 18 de diciembre, hasta el 16 de diciembre, continuaremos con el curso los viernes normal, 2, 9 y 15, 2, 9 y 16, y en enero a partir del 16 me parece que es el segundo parcial, ¿no? Y agregarle el sustitutorio. Señores, tienen que ir preparando toda esta situación. Me estoy advirtiendo con tiempo que no cause sorpresas y que tampoco cause sorpresas las notas con las que ustedes van a salir en su curso. Es lo real, ¿no? Hay mucha gente que no está asistiendo, hay gente que está faltando a las prácticas. El 90% es de asistencia a las prácticas, un 10% es digamos, de considerar como ausencia, son 10% nada más del total de las prácticas. Y en la teoría, bueno, consideraremos un 90% igual, y simplemente las notas que correspondan a ustedes y que ustedes mismos van a poder elaborar con sus exámenes, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta para iniciar esta última parte del curso. Hasta lo que hagamos hoy día es el examen parcial, el primer examen parcial, ¿no? Con esto concluimos la segunda unidad, ingresamos a la tercera unidad, que es rocas sedimentarias, y terminaremos con lo que son rocas metamórficas. Voy a indicarles también las semanas, no lo he programado todavía, qué semanas vamos a hacer virtualmente en la parte de laboratorio. O sea, primero una reconsideración, un repaso de lo que es rocas sedimentarias. Es más gráfico, ¿no? Necesitamos elaborar
antes de ingresar al laboratorio, como lo veníamos haciendo. Déjenme pensar cómo vamos a hacer esta situación, no lo tengo todavía elaborado, ya que ¿no? es una semipresencialidad, ¿no? Entonces, no se tenía previsto esta situación. Voy a elaborar cómo vamos a hacer esta segunda parte. Bien, algo que ustedes quieran conocer, preguntar, señores, para iniciar esta última clase correspondiente al primer examen parcial de petrología. Sí, Eduardo, dime, por favor, tu pregunta. Bueno, no sé, podríamos recuperar el día lunes, no sé, depende de ustedes, ¿no? Porque lo que se está haciendo es la simulación, ¿no? La simulación del examen, lo que ustedes han podido apreciar durante los que han hecho el miércoles y jueves, ¿no? El único momento que podríamos recuperar es el día lunes, ¿no? En el horario que ustedes designen. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde. Habría que ver, no sé si está desocupado el laboratorio el lunes. Habría que ver. Sí, hay uno más que está levantando la mano, señor Anderson. Buen día, ingeniero. Disculpe, conforme el día lunes, en mi caso no se podría porque yo tengo prácticas de campo en topografía general. Y algunos de mis compañeros también creo que tienen. Sí, exactamente. Y creo, me parece que está ocupado también el laboratorio el día lunes. Desgraciadamente, pues, perder una clase de laboratorio es perderlo, creo que para el semestre, ¿no? No sé en qué momento te podrían recuperar, porque ustedes han visto, las clases con laboratorio son todos los días para mí, de martes a viernes, ¿no? Son las prácticas del laboratorio, distribuidas en 4 grupos. Y el único día que quedaría libre es el día lunes, para poder recuperar, pero ustedes tampoco pueden, entonces, no sé, ya es una situación un poco incómoda, ¿no? No sabría cómo resolverlo y ustedes no pueden, yo no puedo durante la semana, ¿no? Porque tengo aparte teoría y tengo la parte práctica, ¿no? Bien, no sé qué ustedes opinen, ¿no? Algunos de sus compañeros que más opinen, ¿no? No sé. Antes de empezar, señores, a ver, ¿alguna opinión más? Bien, no habiendo más intervenciones, esto queda fijado entonces los exámenes de laboratorio, el examen teórico, toda esta parte totalmente saneada. Lo que quedaría pendiente es el grupo del día martes que no ha hecho prácticas, que esto es una simulación, ¿no? Debido a que también hubo falta ese día, esto se tomó la decisión de hacer este tipo de simulación de examen para completar toda la semana y recién ingresar a hacer el examen real a partir del día martes 8, ¿no? Es una de las situaciones que se planteó. Bien. ¿Algo más, señores? Y vamos a empezar entonces con lo que corresponde al día de hoy, la parte final de la segunda unidad. Un momentito, por favor. Bien, esto quedó pendiente, hemos ido trasladándolo hasta esta parte final. ¿No? Hemos hecho todo lo que son planes, hemos hecho las bases de la nomenclatura que estamos usando ahora, si no, no hubiésemos podido avanzar lo que se ha avanzado. Ahora completamos la parte de rocas ígneas plutónicas en cuanto a estructuras, ¿no? Sabemos perfectamente cómo manejar las texturas, y lo estamos haciendo reiterativamente hasta en 2 prácticas. Ahora vamos a ingresar a ver todo lo que son estructuras, me refiero a la arquitectura, cómo es que nosotros debemos visualizar como parte de la arquitectura, de un cerro, de una cordillera, de una forma determinada en el exterior,
y en el interior de la corteza. Por supuesto que no lo vamos a visualizar, simplemente es la parte de conocimiento de cómo se forman este tipo de estructuras, ¿no? Las dimensiones de este tipo de estructuras, la nomenclatura de este tipo de estructuras, que son geoformas en realidad, ¿no? Es parte de lo que hemos hecho en geología general, simplemente ahora aplicado a la petrología. ¿Por qué? Porque va unido de cómo, en dónde se forma, cómo se forma, y va unido a la unión de los cristales, cómo están distribuidos los cristales de acuerdo a dónde se han fundado, a dónde ha sido su génesis de este tipo de estructuras, ¿no? Entonces va concatenado con la estructura, con la textura. Y de esa manera, cuando uno va a campo, poder visualizar un tipo de arquitectura y de inmediatamente relacionarla si es una roca ígnea, o si es una roca sedimentaria, o si es una metamórfica, ¿no? De manera inmediata poder reconocer ese tipo de estructuras y relacionarlo con la textura. Bien, empezamos con las rocas ígneas plutónicas, referido a lo que son las rocas intrusivas. Hablamos acá de una génesis, dice que es un enfriamiento lento y presiones altas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De los batolitos, de los stock, mayormente, ¿no? De las rocas profundas, abisales, en donde se conforman o donde se consolidan en confinamiento, ¿no? Dice, se suscita en confinamiento, presenta un enfriamiento lento y escape de gases lento, de una sola fase de cristalización denominada eucristalina. Bien, tienen nombres como cristalino, dicristalino, luego el cristalino, su símbolo X se relaciona a esto, ¿no? Al enfriamiento lento, en confinamiento, y que sus cristales podemos visualizarlos, no son faneríticos, por eso es el cristalino, ¿no? Entonces, consolidemos la idea, cómo se forman las rocas intrusivas profundas en confinamiento, en un enfriamiento lento y presiones altas. O sea, es el ambiente en el cual se generan este tipo de estructuras. Dice que tiene como característica la gradación del tamaño del grano, del centro más grueso y a la periferia más fino. O sea, también tiene una secuencia, ¿no? En cuanto a al tipo o distribución de sus cristales, partiendo de un centro, ¿no?, más grueso y a la periferia más fino. Estas estructuras internas de rocas intrusivas presentan las características distintivas del mecanismo de la intrusión y sobre todo muestran la influencia de las últimas fuerzas que actuaron sobre la roca consolidada. Bien, estamos hablando de estructuras como por ejemplo los grandes batolitos, y para ejemplo tenemos el batolito de la costa, ¿no?, que lo hemos mencionado de manera constante en este tipo de explicaciones, en la cual ese intrusivo entró en confinamiento después de haber conformado una cámara magmática y se ha confinado, ¿no? En confinamiento significa encerrado, básicamente encerrado, confinado, bajo presiones muy altas y temperaturas. Se supone que también son temperaturas altas, pero ¿qué pasa? El enfriamiento es lento, a eso se refiere, ¿no? A un enfriamiento lento. Y por eso tenemos los cristales de características faneríticas o cristalinas, que una sola fase de cristalización se denomina, ¿no? Bien, dice, los plutones ostentan variedad de formas y tamaños, y de su estadio estructural se toma en consideración la estructura interna, la forma y sus relaciones cronológicas con las rocas adyacentes, para la determinación de la edad relativa del enfriamiento del magma. Estamos narrando lo que corresponde a cómo podemos determinar quién fue primero en el proceso evolutivo de la historia geológica. A eso se refiere este párrafo, ¿no? Dice, se toma en consideración la estructura, la forma y sus relaciones cronológicas. ¿Y cómo hacemos las relaciones cronológicas? Con el resto de rocas, ¿no? Con las rocas adyacentes. ¿Cómo es que intruyen qué tipo de rocas, ¿no? Ustedes han visto las columnas estratigráficas que nos denotan este tipo de características, para hacer la relación cronológica con cada uno de los estadios, con la roca adyacente, que son rocas sedimentarias, rocas metamórficas e inclusive las mismas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estaba revisando hace un par de semanas uno de los últimos estudios que se ha hecho en la zona sur, específicamente en Arequipa, ¿no?
en donde se han determinado, por ejemplo, 12 unidades nuevas de intrusión magmática dentro del conjunto que ya se tiene estudiado del batolito de la costa. Se han determinado por vía satélite y por estudios de isótopos este tipo de cronologías, 12 nuevas inyecciones magmáticas, ¿no? Y que están perfectamente dadas, señaladas, estudiadas, ¿no? Cada una de ellas, de estas 12, con su respectivo estudio y sustento, ¿no? Entonces, es prácticamente un poco de lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Cómo es esta relación cronológica en el tiempo para poder determinar, ¿no? Aparte de su edad, que es absoluta por las consideraciones que hemos revisado ya en parte de los cursos que estamos viendo, cómo es que por la radioactividad o por algunos elementos radioactivos que contienen las rocas ígneas podemos datarlo cronológicamente con precisión, no absoluta, pero sí por lo menos lo más cercano a ser absoluto, ¿no? Porque tiene siempre una más menos, ¿no? De varios millones de diferencia con la edad que se tiene de esta tomada o hecha de esta manera, mediante isótopos. Bien, veamos entonces estas estructuras. ¿Cuáles son los nombres y sus definiciones? Dice que el batolito es una forma estructural de gran volumen, de forma aproximadamente esférica. Se origina en varias etapas de consolidación, en diferentes tipos de rocas ígneas. ¿Qué me está indicando? De que es cierto que se origina no en una sola etapa, ¿no? Porque viene ingresando el magma en diferentes tiempos cronológicamente establecidos, ¿no? Se origina en varias etapas, dicen, se consolida en varias etapas, lo me está diciendo, no en una sola etapa, no es que ingresa el magma y se enfría lentamente y se consolida, no, va haciendo lentamente, luego viene otra emisión magmática, luego vendrá otra emisión magmática, por eso les indicaba de este estudio, ¿no? De que se ha descubierto estas 12 unidades de intrusión magmática durante el gran periodo que ha tenido de formación o de consolidación este gran batolito, ¿no? Son 1.200 kilómetros que abarca este batolito, desde Chala hasta La Libertad. Son 1.200 kilómetros de longitud y 70, 80 de ancho. Kilómetros, ¿no? Kilómetros. Entonces, no solamente es de una fase de emisión, sino de varias fases de emisión magmática. Y por eso tenemos la variedad de rocas que tenemos desde el granito hasta el gauro y otras más, ¿no? Consideradas dentro de esta gran mol que es el batolito de la costa, ¿no? Se supone que este batolito ha estado enterrado básicamente varios kilómetros por debajo y que lo vemos actualmente ahora descubierto por efecto de la erosión. Entonces, ahora viene la parte segunda, que es las rocas, la tercera unidad, rocas sedimentarias. Explicaremos gran parte de las rocas sedimentarias que estuvieron cubriendo esta inmensa cantidad de magma por debajo de 20, 25, 24, 15 kilómetros de profundidad, en donde se tuvo que consolidar y en las diferentes etapas. ¿Cuáles etapas? De formación de diferentes tipos de rocas, ¿no? Dice, en diferentes tipos de rocas ígneas. Solamente en el intrusivo, ¿eh? No estamos hablando nada todavía de los hipoabisales. Recién vamos a ingresar a hablar de eso, ¿no? Estamos hablando del batolito, las consideraciones estructurales en las que se ha formado y la diferenciación magmática. Lo que estoy haciendo es hablar de diferenciación magmática en el momento de su consolidación. Por eso tenemos la gran gama de todas las rocas que estamos viendo en el laboratorio y muchas otras más que corresponden a este estadio de consolidación en varias etapas debido a la diferenciación magmática. Dice, o sea que pueden ser conformadas por granitos, granodioritas, en fin. Muchos batolitos son de enormes dimensiones, tenemos el ejemplo, ya los hemos hablado, y tenemos otra, ¿no? De la Cordillera Blanca, de 300 por 20 kilómetros aproximadamente, denominado un batolito granodiorítico, ¿no? Bien, tenemos otras formas de estructura, ¿no? La mierola dice que son cavidades dentro de las rocas plutónicas formadas por el escape de gases en el momento final de su consolidación. Es el nombre que recibe este tipo de formación
de geoforma, porque en realidad es una geoforma, ¿no? Lo explica el nombre, dice que son cavidades, ¿no? Son oquedades, cavidades enormes, formadas por el escape de gases en el momento final de su consolidación. Y de eso se denomina miarola. Es un espacio dejado en blanco, digámoslo así, una cavidad inmensa dentro de las rocas en el momento de su consolidación. Perdón, pero sobre todo en el momento final de su consolidación. Y aquí lo que hemos visto en las rocas ígneas intrusivas, los cenolitos, de los cuales hemos hablado, y aquí viene la definición, son fragmentos incluidos o inclusión de una roca extraña, son de composición diferente al del magma original, ¿no? Por eso se llama, la pronunciación en todo caso van a escucharla como xenolitos o cenolitos, ¿no? Es indistinta. Dice que son fragmentos incluidos de una roca extraña. Y podemos explicarlo, ¿no? El batolito dice que es varias etapas de consolidación de diferentes tipos de rocas. Entonces, esto da lugar a que podamos explicarlo más fácilmente, fragmentos incluidos. Conforme iba conformándose nuevas unidades, digámoslo así, como unidades de inyección magmática, esta inyección magmática iba absorbiendo lo que ya estaba conformado, lo que ya estaba consolidado. Y en algunos casos eran casi similar, esa masa ígnea era similar a la que ingresaba. Por lo tanto, dice que son fragmentos de una roca extraña, son de composición diferente al magma original. Entonces, esa parte que quedaba como remanente de forma diferente, lo asumía en su seno de este magma que era incluido recientemente y conforma esto, una gran cantidad digamos, de fragmentos incluidos de diferente composición. ¿Cómo así? ¿No? Ustedes han visto ahí una roca de color oscuro dentro de una granadorita. El, el entorno es de granadorita y hay una inclusión de una roca que se llama un cenolito, ¿no? Y eso lo podemos visualizar en campo, ¿no? Tenemos varios ejemplos aquí en la zona de Calientes, donde aflora no es batolito, es un stop. Vamos a ver la diferencia, ¿no? El stop, le han puesto el stop granodiorítico, pero yo lo considero que es una tonalita. Por supuesto que hay mezcla con granodiorita, pero más es un intrusivo, un stop considerado como tonalítico. Entonces ya tenemos la diferencia clara de lo que es un cenolito. Es una masa diferente, es un magma diferente que ha sido incluido entre el seno de lo que ha ido nuevamente ingresando, ¿no? Y luego los autolitos. Generalmente la periferia, dice el batolito, se consolida más rápido, porque es lógico, ¿no? Conforme del externo hacia el interno va enfriándose lo que está más al extremo o a la periferia. Se consolida más rápidamente y se fractura, ¿no? O sea, como que el enfriamiento da lugar a que se separe algunos blocos y, y da lugar a que esto engloba rocas sin ser refundidas dentro del batolito, sin ser refundidas, ¿no? Algo similar a lo anterior, porque no ha sido refundido, ¿no? Sino simplemente sin ser refundidas dentro del batolito, son de la misma composición o difieren muy poco, ¿no? Entonces ahí está la diferencia entre un cenolito y un autolito. Cenolito es diferente al del magma original, y autolito dice son de la misma composición o difieren muy poco, ¿no? O difieren muy poco. Y como lo explican, generalmente, ¿dónde se forman estos autolitos? En la periferia del batolito, que se consolida más rápidamente y se fractura. Y por supuesto, da lugar a lo que englobe rocas, dice, sin ser refundidas, de la misma composición o que difieren muy poco. Esa es la gran diferencia entre un xenolito y un autolito. Luego tenemos otras definiciones más o conformaciones de geoformas. Un Slieren o segregaciones. Son concentraciones de ciertos minerales ferromagnesianos dentro del batolito, dando aspectos de manchas, ¿no? Dice, son de ciertos minerales, ¿no? No habla de, como lo anterior, ¿no? Englobando rocas. Aquí habla de ciertos minerales.
donde se concentran ciertos minerales ferromagnesianos. ¿Qué tipo de ferromagnesianos estamos hablando? Todo lo que hemos visto, ¿no? Desde los micas, desde las oblendas, las agujitas, todos ellos, ¿no? El olivino, todos son ferromagnesianos. Y se concentran estos minerales, o que en realidad son silicatos de ferromagnesianos, y dan lugar a esta forma que se llama segregación o esliere. Luego tenemos finalmente las estructuras, fracturas de estructura. Son formadas o originadas por fuerzas de tensión al solidificarse el batolito y debido también a la expansión por cristalización del magma. Estas fracturas son de dos tipos. Su nombre viene definido por la conformación o por cómo las encontramos. Están fracturadas, sean por la consolidación del magma, puede ser una de ellas, ¿no? Por fuerzas de tensión, ¿no? Fuerzas de tensión, o una solidificación del batolito, ¿no? Lo que mencionábamos, por enfriamiento, por la solidificación, da lugar a este tipo de fracturas de estructura, y que son de dos tipos, en bloco o fracturas radiales. ¿Cómo las definimos? Del centro a la periferia y normales a estas. Forman un ángulo de 90 grados, normales, ¿no? Dando lugar a la separación en bloco. Las fracturas radiales indican la dirección y ángulo de emplazamiento del batolito. Bien, vamos a encontrar en realidad gran tipo de fracturamiento, de alineamientos que se toman con la brújula para poder determinar por dónde vino el emplazamiento del batolito, ¿no? Cuál fue más o menos la orientación que tuvo este flujo magmático y que fue consolidándose, se consolidó, luego se fracturó, por eso son fracturas de estructura. Del conjunto de esta estructura, el batolito se ha fracturado por enfriamiento, por tensión, por diferentes fuerzas tensionales u otras, ¿no? ¿Cuáles son otras? La consolidación misma, y que son radiales, fracturas radiales, que parten de un centro, así como los aros de la bicicleta, ¿no? Parten de un centro y se dirigen, y son normales, ¿a qué? A la periferia, ¿no? Dan lugar a este tipo de separación en blocos. Y el otro es orbicular o esferoidal, ¿no? Es fácil determinarlo, es aquella que presenta disyunción en bloques esféricos. O sea, hay bloques ya no radiales en forma rectangular, en forma cuadrada, ¿no? Aquí es orbicular, o sea, disyunción en bloques esféricos, debido a la orientación de los granos minerales concéntricamente, debido al movimiento del magma en su emplazamiento. Entonces, se dio el enfriamiento o la consolidación y el movimiento concéntrico del magma, y el enfriamiento también, a pesar de ser lento, ha configurado este tipo de estructura esferoidal, ¿no? O orbicular o esferoidal, ¿no? Dando conformación a este tipo de esferas, la orientación de sus granos de minerales concéntricamente, ¿no? Y por eso se denomina así orbicular o esferoidal. Entonces, son formas o geoformas que se encuentran en el interior de la corteza terrestre y que por erosión salen a la superficie, ¿no? No emergen, sino salen por erosión. El barrido de lo que está prácticamente sepultándolo, son erosionados todos los paquetes sedimentarios o algún tipo de roca que está por encima, y luego quedan al descubierto. Simplemente estamos determinando cómo se han conformado este tipo de estructuras, ¿no? O de geoformas. Desde el batolito, la miarola, los enolitos, los autolitos, el eslieren, y finalmente lo que estamos estudiando. Y finalmente que los apófisis son rellenos de fractura, dice, son rellenos de fractura de forma irregular, que terminan en punta, se presentan en las periferias del batolito, tienen una estructura de grano medio a fino. Bien, es fácil imaginarse, ¿no? Dice que son rellenos de fractura de forma irregular. O sea, ha habido una fractura, ha sido rellenada esa fractura, pero estamos hablando del batolito, porque dice
que terminan en punta, por eso es apófisis. Se presentan en las periferias de los batolitos, mayormente, ¿no? Y tienen una textura de grano medio a fino. ¿Por qué? Por esa misma condición, porque están enfriándose al extremo, ¿no? Presentan gradualmente, como veíamos, del grano más grueso del centro hacia la periferia y va siendo más fino y cumple con este tipo de disposición, digamos, espacialmente, ¿no? Que conforman este tipo de geoforma. Terminan en punta, por eso es apófisis. Y el resto explica el por qué se da lugar a este tipo de estructura. Recuerden que estamos viendo estructuras, ya no texturas, sino la parte arquitectónica de lo que se funda en el interior. No solamente es el batolito, ahora tenemos que dentro de este batolito toda esta conformación de estructuras, miarolas, cenolitos, autolitos, eslieres y deslieren, ¿no? Fracturas de estructuras, cómo se conforman el orbicular, cómo el esferoidal, o cómo se forma el bloco, ¿no? Entonces, todo esto tiene una explicación, y esa explicación está dada mediante lo que estamos relatando, ¿no? Simplemente es una exposición referente a estructuras. Recuerden, estamos revisando estructuras, no texturas. Las texturas vienen dadas por la conformación o las relaciones de sus cristales, que es lo que hemos revisado y es motivo de prácticas para el reconocimiento de las rocas ígneas, ¿no? Es todo el procedimiento que estamos haciendo en la ficha para reconocer una roca ígnea y clasificarla, ¿no? Dentro de sus contextos de intrusivos y efusivos, ¿no? ¿Cómo distinguimos un hipoabisal o los pórfidos? Simplemente por su ubicación. Si está rellenando una fractura, como vamos a ver ahora, he preparado algunos pequeños videos en donde cómo se intruyen, ¿no? Abriéndose un lugar dentro de las fracturas preexistentes o abriéndolas prácticamente por separación, por la fuerza con la que intruyen, pero al final son formas de relleno de fracturas. Y esos son las hipoabisales, aquellas que no han logrado salir a la superficie. En cambio, aquí estamos hablando de las rocas intrusivas y toda su connotación de estructuras. No solamente es el batolito. Dentro del batolito estamos viendo toda esta geoformas que se dan lugar en el interior y que tienen una explicación bastante lógica con respecto a, a su conformación y al nombre al que se les ha asignado, ¿no? Bien, ingresamos a las rocas efusivas hipoabisales, ¿no? Estamos en orden. Las intrusivas con sus connotaciones, con sus formaciones, ¿no? Espaciales, porque son de espacio, mayormente dentro del conjunto del batolito, ¿no? El batolito es el confinamiento, el lugar donde se han formado estas rocas intrusivas, ¿no? De profundidad, abisales. Cambio ahora ingresamos a las hipoabisales, a la explicación que he hecho anteriormente, los rellenos de fractura y cómo lo reconocemos que es una hipoabisal o un pórfido por su lugar en donde ha sido intruido, que es lógicamente rellenos de fractura preexistentes o en el momento de su conformación han abierto estas fracturas y se han consolidado, ¿no? Se han intruido por esas aberturas y han dejado diferentes formas o diferentes geoformas que las vamos a revisar. Dice, su temperatura es más alta que los de los batolitos y la presión más baja. ¿Por qué? Porque intruyen violentamente, ¿no? Aquí no entran en confinamiento y su enfriamiento es lento. Aquí intruyen violentamente, por eso es más alta que los batolitos y la presión más baja. Se presentan, ¿por qué? Porque ya no están en confinamiento, sino están intruyendo después del batolito, en fracturas que están después de esa conformación del batolito, ¿no? Su enfriamiento es más rápido, por supuesto, ¿no? Están casi saliendo a la superficie. Son de un solo proceso de cristalización y van de grano medio a fino.
excepto en las pegmatitas, que son de grano de tamaño gigante. Bien, ya sabemos que es una pegmatita, lo hemos revisado, ustedes lo han presentado, lo han hecho, lo han estudiado y sabemos que una pegmatita es eso, ¿no? Son de grano de tamaño gigante, por eso son pegmatitas. Y generalmente son los feldespatos, ¿no? ¿No? Mayormente está considerado como las pegmatitas, a esos tipos de minerales. Bien, veamos las formas o las geoformas de las rocas ígneas, efusivas o hipoabisales o subvolcánicas, ¿no? Como se les da la denominación, efusivas, hipoabisales, subvolcánicas o subvolcánicas. Bien, hemos hecho sus características, vamos a ver esta distribución de geoformas. Ya estas son geoformas. ¿Qué es un estopotronco? Es una roca ígnea de forma cilíndrica aproximadamente y hasta, hay un error ahí, es hasta 100 kilómetros de diámetro, ¿no? Sus características texturales y estructurales se asemejan a las de un batolito. Ejemplo, el estócrano neorítico. ¿Cuál ejemplo? El estócrano neorítico que tenemos de Tacna, ¿no? Está considerado así porque es menos de 100 kilómetros, ¿no? Más de 100 kilómetros estamos hablando de batolito. Entonces aquí, hasta 100 kilómetros de diámetro, está considerado como esta geoforma tronco. Y el ejemplo lo tenemos en Tacna. Es un stock que aflora desde la parte de Calientes, toda esa, ¿no? Tanto hacia el este, al oeste y hacia el norte, ¿no? Dando lugar a este espacio o a este diámetro de 100 kilómetros, ¿no? Bien, eso es un stock. Un lacolito, dice, se emplazan en capas sedimentarias. Lo hemos revisado en geología general, simplemente ahora lo estamos organizando como petrología en función a su espacio, mayormente de distribución. Se emplazan en capas sedimentarias, tienen forma de sombreros u hongos, conectados por medio de su raíz a la parte inferior al depósito magmático del cual proviene. Su parte céntrica es de mayor potencia y sus extremos se van adelgazando, extendiéndose aproximadamente hasta los 32 kilómetros. Bien, nos imaginamos, ¿no? Dice que es una forma de sombrero u hongo, no sabemos la forma de hongo, conectados por medio de su raíz a la parte inferior del depósito, ¿no? Tienen su conexión por donde ingresa el magma y se ha depositado entre capas sedimentarias mayormente, ¿no? Esto sucede casi de forma ya determinada entre rocas sedimentarias mayormente, que es por donde ingresa el magma, ¿no? Entonces, esta conexión es desde la cámara magmática o desde la parte conectada al magma e ingresa, ¿no? Por este tipo de dique, porque se conforma como un dique, este tipo de raíz, y luego se distribuye en forma de hongo, ¿no? Como un sombrero u hongo, pero tiene, dice, su parte céntrica es de mayor potencia, forma de hongo, ¿no? De sombrero, y sus extremos se adelgazan hasta los 32 kilómetros aproximadamente, ¿no? Los hay de menor tamaño, sino que se tienen datos relacionados a este tipo de estructuras que abarcan hasta 32 kilómetros de distancia, ¿no? Este tipo de, de extremos, sus extremos. Lo del centro simplemente es la conformación de hongo, y por eso recibe el nombre de polito. Y lo polito es lo contrario, es de forma invertida, con características iguales a la estructura anterior, ¿no? Simplemente se ha deprimido, ¿no? El sombrero hongo es invertido y de igual manera tiene su conexión hacia el interior mediante este tipo de dique. Está conectado, ¿no? Simplemente se ha deprimido de forma inversa a lo que es un acolito. Y los diques son rellenos de fractura, de forma tabular, en forma de tabla. Ancho mínimo, largo mayor, profundidad, no la conocemos, ¿no? Trae a colación dique, esta definición de dique desde el punto de vista petrológico, pero también dique desde el punto de vista de mineralógico, porque mayor parte de concentración de algunos minerales tienen esta connotación de forma tabular, ¿no?
Una veta es igual, similar a un dique, simplemente que está relleno de mineral, pero tiene la forma tabular, un ancho mínimo, largo mayor, profundidad desconocida, ¿no? Tenemos las 3 dimensiones, pero en profundidad se desconoce. Generalmente siguen las fracturas de la roca que la encajonan, ¿no? Hablamos de pre, ¿no? Antes de, o sea, ya está hecha la fractura y por ahí ingresa simplemente el magma, ¿no? El ángulo que forma con la horizontal se denomina buzamiento y el largo forma ángulo de rumbo. Entonces tenemos la misma nomenclatura que utilizamos para rumbo y buzamiento de un dique o de una conformación mineralógica, ¿no? Una veta, es la misma, ¿no? ¿Cómo tomamos el rumbo y buzamiento de una veta? Bajo los mismos parámetros que tomamos este tipo de conformación estructural de un dique. Su largo, rumbo, y la inclinación, el buzamiento. Entonces tenemos rumbo y buzamiento y de esa manera lo ubicamos con respecto a los 4 cardinales, ¿no? Los 4 puntos cardinales. Ubicamos el rumbo, ubicamos su buzamiento, ubicamos su longitud, tenemos su ancho, pero no sabemos su profundidad, ¿no? Bien, y dique, capa o sils es lo mismo, ¿no? Sino que en este caso son concordantes o interestratificados, que significa que ha ingresado entre capas, ¿no? Aparentemente es un pseudo estrato, ¿no? Un falso estrato, pero que se ha interestratificado entre capas sedimentarias, ¿no? Siguiendo la dirección de las capas o estratos. Por eso está interestratificado, simulan ser parte de la conformación estratigráfica de estratos, pero eso es falso, ¿no? Por eso son pseudoestratos, ¿no? Que al final se reconocen fácilmente porque son rocas intrusivas. No son rocas intrusivas entre rocas sedimentarias, sino que están interestratificadas, esa es la diferencia, y reciben el nombre de dique, capa o sils. Y facolito es otra forma, ¿no? Tenemos la colito, lo polito, lo inverso y el facolito, son lacolitos, dice. O sea, es lo mismo, pero que siguen pliegues anticlinales. O sea, tenemos la conformación de un doblez, de un pliegue, sabemos lo que es un doblez, y en este caso un anticlinal, no un sinclinal, ¿no? Dice que siguen los pliegues anticlinales, o sea, digamos, los lados, ¿no? Los costados de este tipo de inclinación, porque es ascendente, en forma de cúpula, rellenan sus costados y por lo tanto siguen a estos pliegues, ¿no? Esa es la diferencia con respecto al resto, ¿no? Con respecto a cuál, al acolito, al opolito. El facolito tiene esa consideración que sigue al anticlinal, ¿no? A los pliegues del anticlinal, a sus conformaciones de los costados, ¿no? Y ahí se intruye, dando lugar a este tipo de facolito como estructura. Bien, tenemos entonces revisado las efusivas hipoabisales, sus características, cómo es su conformación en el tiempo, en el espacio, su enfriamiento, su confinamiento, de ahí no hay confinamiento, sino cómo rellenan estas geoformas, stock, lacolito, lopolito, dique, dique capa y facolito. Estamos hablando de las subvolcánicas. Recuerden que son estructuras, no son texturas, son estructuras, formas gigantescas que hablamos de 30 kilómetros, ¿no? En forma de sombrero, de hongo invertido, que siguen anticlinales, que siguen interestratificados entre capas sedimentarias, ¿no? Entonces hay una zonificación y una nomenclatura específica para las subvolcánicas como estructuras. Bien, y finalmente tenemos las rocas ígneas efusivas volcánicas. Dice que son aquellas que se han originado por enfriamiento del magma en el exterior o superficie. Sus características principales son, bien, estamos hablando de lo efusivo, de aquello que sale por encima del suelo, ¿no? A partir de ahí
el magma cambia de nombre y simplemente es una lava. Y están conformando las rocas ígneas efusivas volcánicas. Dice la temperatura alta, de hecho, ¿no? Una temperatura alta con respecto a las hipoabyssales. Presentan una presión normal. ¿Por qué? Porque salen a la superficie y la presión ya es normal en la superficie. Además, la masa ígnea tiene dentro de su seno cristales ya formados durante su recorrido a la superficie. El primer proceso de solidificación se junta al segundo proceso de consolidación de la masa restante, dando lugar a dos procesos y dos cristalizaciones distintas que se les denomina dicristalinas. Bien, aquí está el porqué eucristalina, el porqué dicristalina. Afanítica, dicristalina, bajo las consideraciones que hemos leído. Presión normal, dice que durante su recorrido a la superficie, el primer proceso de solidificación se junta al segundo. ¿Cuál es el proceso? De que en un momento determinado hay algunos pequeños cristalitos, ¿no? Que a veces se pueden ver con la lupa. Y esa es la porfirítica. Y el resto es afanítico, el segundo proceso de masa restante, dando lugar a dos procesos, ¿no? Por lo tanto, su origen de este tipo de rocas es ese. ¿Cuál? El de dos procesos de consolidación. Y al tener dos procesos de consolidación, dos cristalizaciones distintas y se les llama dicristalinas. Por eso es porfiroafaníticas algunas u otras totalmente afaníticas, ¿no? En las que no se puede diferenciar estos dos procesos. Simplemente es afanítico, pero siguen siendo dicristalinas por su origen, porque son rocas efusivas de carácter volcánico, extrusivas, que salen a la superficie violentamente a alta temperatura a una presión normal y que presentan dos tipos de cristalización o dos fases de cristalización y que engloban cristales en algunos casos muy pequeños y en otros una masa vítrea, ¿no? Por eso los llamamos merocristalinos aolohialinos o holohialinos, ¿no? Y porfiroafanítica o afaníticas. Bien, como ven, todo está relacionado, ¿no? Todo el tipo de lenguaje que utilizamos técnico respecto a la consolidación, a la ubicación, dónde se ubican, cómo es que se ubican, cuál es su génesis, por qué procesos pasa y las denominaciones de estos procesos, ¿no? Bien, es una explicación bastante racional y lógica de lo que encontramos en la superficie. Bien, ¿qué tenemos? Los volcanes, ¿no? Tenemos los volcanes, tienen un origen de respiraderos volcánicos que son grietas preexistentes con salida al exterior y de los cuales los derrames lávicos son en todas las direcciones. Consta de cuello, chimenea, cráter y cono. Bien, estamos viendo una definición de volcanes, ya lo hemos visto también en el curso respectivo de Geología General, como por eso es Geología General. Simplemente estamos uniendo la idea de las formas o geoformas que son unidas a este proceso de ígneas volcánicas, ¿no? A ese proceso. Todas las geoformas que van unidas a este proceso. ¿Cuáles? Los volcanes. Y simplemente lo estamos definiendo, ¿no? Un poco definiendo sus partes. Que tiene cuello, chimenea, cráter y cono, ¿no? Dice, el cuello existe sin el aparato volcánico, dando lugar a erupciones que no son centrales, simplemente derrames de lavas. Estamos hablando de la parte baja del volcán, la conexión que hay del ducto central, ¿no? Del ducto central hacia la superficie, conforme el cuello. Y cuando no hay el aparato volcánico, dice que se suceden derrames lávicos en pocas direcciones, y cuando se consolidan sin derrames se denomina tapón. Se forma hasta el ras de la superficie. Ese es el cuello, ¿no? En donde no es a través de un ducto central, sino que, digamos, que se derraman las lavas por este ducto. Y cuando se consolida, sin el aparato volcánico se llama tapón. ¿Y dónde se forma esto? Al ras de la superficie, ¿no? Sellando, por eso es su nombre, tapón a este cuello. Y la chimenea es ya, una vez que no hay tapón, sigue el ducto central, ¿no? Es el conducto que va del cuello hasta el cráter, que es la depresión en la parte superior del cono volcánico, que a la vez es una acumulación
en todas las direcciones de material de sucesivas erupciones volcánicas. Estos conos pueden ser, entonces estamos hablando de la chimenea y conjuntamente del cráter, porque va unido, ¿no? Es el conducto que une el cuello con el cráter, y todo se denomina chimenea, y que da lugar a esta forma cónica en algunos casos, ¿no? Que conforman sucesivas erupciones, dando lugar a estos conos, ¿no? A estos conos volcánicos. Tenemos conos de lava, conos de ceniza, conos compuestos o estratovolcanos. Es la forma dómica que se tiene, ¿no? En forma de cono. Pero hay de lava, denominado también conos de protección o mampara o mamparo, originados por lavas muy fluidas. Son de faldas amplias y pendiente pequeña. Bien, aquí veamos la viscosidad. Hablamos de lavas muy fluidas, aquellas que tienen poca sílice, ¿no? Y van en un rango que ustedes ya lo saben, ¿no? Me imagino que en este momento, con todo el lenguaje que hemos manejado, ya sabemos cuáles son las fluidas, cuáles son las viscosas, las no viscosas, y cómo se denominan, si son félsicas, si son intermedias, si son máficas, debido simplemente a la viscosidad. Sabemos que si son fluidas o no son fluidas, y eso va de la mano con el contenido de sílice o el poco contenido de sílice o casi nada de sílice. Y por lo tanto, la viscosidad me va a decir también el tipo de estructura que se conforma, ¿no? A eso se denominan los conos, exclusivamente de carácter lábico, fluido. Los conos de ceniza o piroclastos, el nombre le dice, ¿no? De ceniza o piroclastos, están compuestos de materiales sueltos, fragmentarios. Pueden ser dependientes fuertes, cenizas, lapilis, tobas, tufos sueltos, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de cenizas y de carácter netamente clastos de fuego, ¿no? Y que a su vez dan lugar siempre a estas formas, ¿no? Sino que está, en vez de lava, simplemente conos de ceniza, ¿no? Compuesto por todo lo que hemos denominado, ¿no? Lapilis, tobas, tufos sueltos, etcétera. En cambio, el otro es estratovolcán, compuesto o estratovolcán. Está conformado por capas alternas, por eso es compuesto, de lava y material piroclástico. Las lavas salen generalmente por los costados y presentan pendientes muy fuertes o pendientes fuertes, ¿no? Entonces tenemos los tres tipos de conos, de lava, de ceniza o piroclástico, y los compuestos o estratovolcán, ¿no? Ese nombre que de repente han leído en algunas bibliografías, estratos volcanes, es simplemente esta alternancia, ¿no? Alternancia de lavas y de material de ceniza o piroclasto, y que además presenta una estructura de una pendiente fuerte. Bien, entonces tenemos definido varias de las condiciones de las efusivas volcánicas, ¿no? Aquello que sale al exterior y que ya hemos revisado sus conformaciones, ¿no? Bien, ¿cuáles son sus conformaciones? Desde el volcán y el volcán que, digamos, está relacionado directamente a una geoforma específica de cuello, chimenea, y sus conos tienen diferentes denominaciones debido a su conformación, ¿no? Lava, ceniza y estratovolcán. Veamos las lavas ahora, específicamente las lavas. Dice, son derrames de material ígneo en superficie, ¿no? Por eso ahí cambian el nombre, el magma cambia de nombre en el momento que sale a la superficie. Presentan las siguientes características. Lava Pajojoe tiene una superficie lisa y ondulada. A veces se presenta acordelada, en forma de cordel, ¿no? Entonces, hay una distinción. Generalmente estos nombres vienen de haber hecho los trabajos en las zonas exclusivas en donde ha habido este tipo de conformación, ¿no? Y los tenemos acá, el nombre que proviene mayormente, ¿no? De las islas de Taiwán o de otro tipo de génesis de esta nomenclatura, pero nosotros los tenemos acá. No simplemente aprovechamos el nombre para denominarlas y clasificarlas. ¿Cómo es una lava Pajojoe? Dice, es lisa y ondulada, ¿no? Lisa y ondulada. Una cosa es ser liso y otra es cosa ondulado, ¿no? Son dos
términos diferentes. Totalmente liso y ondulado, y a veces acordelado, en forma de cordel, ¿no? ¿Han visto la forma acordelada cuando se trenzan varios hilos y forman un cordel? Esa es la forma que toma este tipo de lavas. Y las lavas A presentan una superficie irregular y áspera. Entonces tenemos la distinción entre una lava Pajo-Joe y una lava A. Una es lisa, ondulada, y la otra es irregular y áspera. No es lisa, ya es áspera e irregular, en cambio la otra es ondulada, ¿no? Las lavas en bloque. Dice, estas son compactas, presentan bloques rectangulares y cuadrados. Los tenemos ejemplos aquí en Tacna, ¿no? Donde han sacado el material para hacer mayormente lo que son las iglesias, lo que siempre les menciono. ¿Qué ha pasado? La disyunción, ¿no? En bloques. Hay bloques de forma cuadrada, de forma rectangular, y esas es las lavas en bloque. ¿Y cuál es el motivo? Simplemente el enfriamiento, que ha sido bastante rápido, por lo tanto se han separado en este tipo de bloques. Son rectangulares y cuadrados, ¿no? Y las lavas con disyunción esferoidal, igual como lo anterior, se originan por orientación concéntrica de los cristales, ya formados por cambio de la dirección de la escorrentía, ¿no? Disyunción esferoidal, tan igual como hemos visto en las anteriores definiciones, ¿no? De bloque orbicular o esferoidal, aquí disyunción. ¿Cómo se separan? Se originan, dice, por orientación concéntrica de los cristales, ya formados por cambios en la dirección del acorrentado o de la escorrentía, ¿no? Disyunción es separación, pero en forma esferoidal, ¿no? Y por esta característica. La otra es columnar. En vez de esferoides, forma columnas, ¿no? Y eso lo tenemos en la zona de Cusco, tenemos muy claramente esta disyunción columnar. Se originan por la formación de centros o núcleos a los cuales se contrae la masa ígnea. Al enfriarse, da lugar a fracturas a su alrededor y adoptan formas hexagonales, pentagonales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es disyunción en forma de columna, y dan un aspecto vistoso, ¿no? En forma de hexágonos, de forma de pentágonos. ¿Por qué? Por la condición de esa, ¿no? Al enfriarse, dando lugar a fracturas a su alrededor y conformando este tipo de disyunción columnar. Y las lavas estratificadas o armadillas son derrames ígneos en el fondo marino, ¿no? De forma elipsoidal o de almohada, sobre las cuales se depositan sedimentos marinos que alternan en varias erupciones submarinas y sedimentaciones. Bien, esto está ligado a los últimos descubrimientos que se tienen de algunos yacimientos de pórfido, de cobre, unido a este tipo de estratificación o de derrame ígneo en el fondo marino. Va unido a este tipo de conformación en la parte de yacimientos, ¿no? Aquí petrología es la conformación estructural o de estructura o de arquitectura, ¿no? En este caso es en el fondo marino, dando lugar a esta forma elipsoidal o en armadilla, y por eso se llama estratificadas o armadillas. ¿Por qué estratificadas? Porque después de haberse conformado, encima se depositan sedimentos marinos, ¿no? Y se alternan entre erupciones y sedimentos. Y eso es estratificada, por eso, ¿no? O armadilla. Y tenemos las brechas volcánicas. Y si se originan en los tapones o cuellos volcánicos. Ya sabemos qué es un tapón, ya sabemos qué es un cuello, y están constituidos por material fragmentado de la primera emisión volcánica, unida por nuevas emisiones volcánicas. Las lavas en su avance en superficie por el rápido enfriamiento de su frente, dice que son fracturadas por la masa que la antecede, dando lugar a un frente fracturado y brechado. Bien, la segunda parte hay que comprenderla. Dice que en las lavas en su avance en superficie, por el rápido enfriamiento de su frente, ¿no? Conforme va avanzando, el frente se va enfriando. Pero ¿qué pasa? Sigue la escorrentía, ¿no? Dice, de su frente son fracturadas. Al rápido enfriamiento de su frente son fracturadas por la masa que le antecede, dando lugar a un frente fracturado y brechado, ¿no? Sabemos que cuando denominamos brecha, clastos angulosos, ¿no? Que van englobándose en el movimiento de su enfriamiento, lento de la parte del frente, viene en la parte posterior, engloba esa parte que ya está enfriada, pero engloba clastos de carácter irregular.
son de carácter irregular en forma de triángulos o en otro tipo de formas, y que se llaman brechas. En este caso, brechas volcánicas, porque también hay brechas sedimentarias. En este caso hablamos de brechas volcánicas bajo la definición que tienen ahí, ¿no? Dónde se originan y cómo se originan. Tenemos la explicación en ambas secciones, ¿no? Dice las lavas en graderías. Se imaginarán cómo es, ¿no? Es gradas simplemente. Pero dice cuando las lavas tienen cierta viscosidad, ¿m? Partimos de eso, cierta viscosidad. Se supone que la viscosidad hace que fluyan más rápido, más lentamente o casi nada. Dice, tienen cierta, una característica intermedia, ¿no? No son muy fluidas. Se acumulan alrededor del respiradero volcánico, dando alturas máximas como la masa interna. Dice, como la masa interna sigue fundida y continúa saliendo, presiona a los frentes ya semi-enfriados, rompiendo su pared en el nivel más bajo, dando lugar a un avance de lava en el nivel inferior, originándose el mismo proceso, dando niveles más y más bajos, dando así un perfil en gradería, adelgazándose la potencia a medida que se aleja del respiradero volcánico. Bien, un poco de imaginación acá, ¿no? Simplemente es el hecho de, ¿cómo nos explica? De que a partir del respiradero volcánico hay alturas máximas, como la masa interna sigue fundida y continúa saliendo, presiona a los frentes, rompiendo su pared en el nivel más bajo. No rompe la pared y sigue fluyendo. Rompe la siguiente pared, sigue fluyendo. Y deja esa característica de gradería, ¿no? O sea, explica cómo es que se da este tipo de graderías y cómo se forma, ¿no? Por eso es el nombre, lavas en gradería. En su perfil, claramente en gradería, que se va adelgazando cada vez, ¿no? Desde la parte inicial, que es mucho más amplio, mucho más alto, se enfría su frente, pero sigue fluyendo la lava, se enfría ese otro frente, pero a su vez, ¿qué pasa? Va disminuyendo de, digamos, de altitud, ¿no? La primera es más alta, la segunda menos, la tercera menos, hasta el final, ¿no? En donde termina de fluir la lava y deja un perfil en forma de gradas. Y simplemente por eso se llama lavas en gradería, ¿no? Bien, algunas nomenclaturas relacionadas a esto, piroclásticos. Son materiales ígneos fragmentados expelidos en una serie de explosiones volcánicas, ¿no? Ya sabemos. Son materia ígnea fragmentada a alta temperatura, ¿no? Y que reciben el nombre de tobas o tufos. Son materiales expelidos o expedidos por los volcanes y están constituidas por cenizas y arenas, siendo depositados lejos de los volcanes o respiraderos volcánicos y por su temperatura alta que mantienen los fragmentos, se aglomeran y se sueldan entre sí, dando lugar a una roca volcánica con cierta consistencia. Bien, simplemente estamos aprovechando para definir lo que ya conocemos. Ahí en el laboratorio hemos podido conocer lo que son las tobas o tufos. Bien, lo tenemos definido, cómo se consolidan, cómo se han formado. Están constituidas por cenizas y arenas, siendo depositados lejos de los volcanes o respiraderos volcánicos y por su temperatura alta que mantienen los fragmentos, se aglomeran y se sueldan entre sí, dando lugar a una roca volcánica con cierta consistencia. Y finalmente los lapilis son fragmentos pequeños de 4 a 32 milímetros, sueltos de material volcánico vítreo. Las bombas mayor a 32 milímetros, las proporciones de lava expedida o expelida al exterior violentamente toman forma redondeada en su giro por el aire. Al escape de gases da lugar a la que sea liviana la masa vítrea. Este tipo de lapilis lo tenemos, como ya hemos mencionado en la práctica, ¿no? Gran parte de estos fragmentos de lapilis los tenemos depositados acá en Calana, en Pocollay, en Chucuchuco, inmensas cantidades de estos lapilis o material vítreo. Y las bombas lo tenemos expresado aquí en Erubinas, ¿no? Es un volcán que está constantemente emanando lava y bombas, ¿no? Tenemos constantes violentos expedidas al exterior
este tipo de estructuras, que son bombas, ¿no? Consideradas mayores de 32 milímetros. En cambio, son de 4 a 32 los lapilis, ¿no? Que están incluidas como fragmentos pequeños. Bien, hasta ahí tenemos gran parte de las estructuras. Simplemente para terminar, algunas ideas para que queden claras. Ácidas, intermedias, básicas, ultrabásicas. Hablamos de sílice de carácter químico. 66, 52 a 66, de 45 a 52 y menos de 45 de sílice ultrabásica, ¿no? Recuerden, una cosa es mineralógicamente, y otra cosa es químicamente. Aquí estamos hablando de forma química. ¿Por qué? Porque la mayor parte de este tipo de rocas están constituidas de sílice. Al sumar todo el contenido de sílice, sílice, aluminio, ¿no? Mayormente conforman este tipo de clasificación: ácida, intermedia, básica. Los tipos intermedios incluyen a la cienita, ¿no? A la diorita y a la monzonita. ¿Por qué? Por el carácter de sílice. Como sílice, no como cuarzo. Los tipos básicos, gabros y basaltos, tenemos más o menos 48%, las peridotitas 41%, roca ultrabásica, ¿no? Estamos dando unos nombres, hemos conjugado con los clanes, que fue expuesto por su compañero, trabajo elaborado por él, y que mayormente era trabajo de todos ustedes, ¿no? Yo lo dejaba para que todos lo hagan, y luego era motivo para que ingrese al examen. Ahora, debido a que varias consideraciones intermedias que se han suscitado, se ha preferido que unos compañeros lo haga, y hay un material muy rico y muy concentrado, ¿no? Aunque es del texto de Wang, la mayor parte de lo que se ha podido recuperar. Bien, señores, hasta aquí es la parte teórica de hoy día. Tenemos más nombres, más nomenclaturas, por eso preferí dejarlo al final, porque si no, no íbamos a alcanzar a hacer lo que hemos hecho en la práctica, ¿no? No habíamos podido llegar a conformar la ficha y que ustedes puedan hacer la práctica, y que va a ser motivo de examen, ¿no? En toda esa ficha se resume todo lo que hemos visto en el curso mayormente, ¿no? Desde el punto de vista del laboratorio, porque la otra parte es esto, la parte teórica, que hasta aquí es el examen, ¿no? Bien, señores, vamos simplemente a complementar, como les decía, esta información con un pequeño video, y ahí lo vamos a dejar el día de hoy, que resume gran parte de lo que hemos hecho o lo que vamos a hacer hoy día. Un momentito. Hola, en este video vamos a hablar de formación de intrusiones ígneas o de cuerpos ígneos. Comenzando en profundidad, las rocas ígneas intrusivas se originan en masas de magma que se enfrían, valga la redundancia, en profundidad, dando origen a cuerpos masivos que muchas de las veces pueden ser muy grandes. Por otro lado, llamamos a las rocas en las que se intruye nuestro magma o nuestro cuerpo magmático como country rock o roca caja, que en este caso es aquella roca que podríamos decir estuvo previamente en una determinada zona antes de que sea intruida por nuestro magma. Y muy a menudo esta country rock o roca caja es una roca sedimentaria, y como vemos en este ejemplo, la roca tiene ciertas capas o estratos que es muy típico o muy clásico de rocas sedimentarias.
Muy bien, volviendo al ejemplo, tenemos en este caso una fuente de magma que puede ser una cámara magmática o en este caso un diapiro magmático o burbuja magmática. En este caso tenemos a nuestro magma ascendiendo, como lo podemos ver aquí, y en este caso si el magma llegara a subir a la superficie, el resultado sería la formación de un volcán. Pero también muy a menudo el magma se enfría mucho antes de llegar a la superficie. Entonces, si nuestro magma entra en la roca caja y se enfría, podemos nombrar el cuerpo que se formó según su tamaño y también según su forma, siendo el término general para estos cuerpos intrusivos llamarlos plutones. Y en este caso el mayor de los plutones se llama batolito. Entonces, si un plutón queda expuesto en la superficie, ya sea por factores erosivos, y en este caso cubre más de 100 kilómetros cuadrados, lo llamaríamos batolito, un nombre que literalmente significa una roca profunda. Por otro lado, si el plutón expuesto está por debajo de los 100 kilómetros cuadrados, lo llamaríamos stop. En este caso, tanto los batolitos como los stops se alimentan desde la profundidad y casi siempre tienen una composición félsica a intermedia. De la misma manera, una baja viscosidad y una temperatura mucho más alta hace que los magmas máficos se les haga mucho más sencillo o mucho más fácil llegar a la superficie. Pero en este caso, una pregunta clásica es por qué los magmas ascienden, y la respuesta es muy sencilla, y es por la misma razón que muchas de las cosas ascienden, y es por la densidad de estos magmas. Ahora, regresando a nuestro ejemplo, recordemos que muchas de estas burbujas o diapiro son el resultado de la fusión o derretimiento de rocas, y esto a menudo se da en las zonas de subducción. Por lo tanto, a menudo que ascienden, estas burbujas o estos diapiros interactúan unas con otras, a veces mezclando su magma, y muchas veces también el diapiro interactúa con la roca caja. En esta situación, si se da, el diapiro puede asimilar trozos o pedazos de la roca, derritiéndola, y también a su vez cambiando el tipo de magma, o también puede ascender por la roca caja creando los nuevos cuerpos que estamos mencionando. En este caso, muchos de estos cuerpos que podemos ver en esta imagen obtienen su magma de lo que se conoce como diques alimentadores, que también ya lo veremos en un momento. Ahora, morfológicamente a los cuerpos lenticulares los llamamos lacolitos, que tienen la forma general de una lenteja o de un lente. En este caso, los lacolitos son de origen también intermedio a félsico. Opuestamente, los lopolitos es la única forma con composición máfica. El lopolito es lenticular como el lacolito, pero tiene una depresión en este caso, en lugar de empujar a las rocas por encima o de que se encuentran por sobre el cuerpo formará una especie de cuenca sobre los estratos, como lo podemos ver en esta imagen. También tenemos magmas que van a través de las fracturas de la roca encajante, deslizándose a través de las capas o los estratos, mientras se enfría entre las capas de la roca encajante, eventualmente se convertirá en lo que conocemos como sil, es decir, un cuerpo rocoso intrusivo ígneo que es tabular y concordante, que en este caso sería paralela a las capas de la roca, como lo podemos ver en esta imagen, un sil. Ahora, cuando se enfría nuestro magma, cuando va a través de las fracturas en la roca caja o country rock, se convertirá en un dique, que es parte de los diques alimentadores que lo acabamos de ver. En este caso podemos decir que un dique es discordante con la estructura del country rock. Bueno, en este caso, para adicionar algo a lo que venimos viendo, a veces mientras el magma asciende, empuja la roca que se encuentra encima de este, en lo que se conoce como anticlinar, o a veces la roca simplemente es absorbida, como lo venimos diciendo. En este caso, la roca puede ser totalmente asimilada y derretida, o puede ser absorbida en su totalidad y dejar a su paso rocas llamadas cenolitos, que en este caso son fragmentos de una de esas rocas, como lo vamos a ver en estos ejemplos. En el siguiente ejemplo tenemos una roca ígnea y en el centro tenemos un diferente tipo de roca. Como podemos ver en los bordes, está completamente alterado. Esto es debido al calor y a nuestra intrusión que ha alterado esta roca.
como podemos ver en el centro está prácticamente intacta, y esto es lo que se llamaría un cenolito. Ahora, recapitulando, aquí tenemos un ejemplo de intrusiones ígneas. Empezamos con un magma. En este caso el magma se enfría para convertirse en un batolito. Un batolito es una intrusión muy larga, kilométrica, que en este caso se enfrió en profundidad. Por otro lado, si ese magma llega a la superficie, nosotros tenemos un volcán, como lo vemos en esta imagen. En este caso tendríamos un volcán compuesto o estratovolcán. Y bueno, en este caso, ¿cómo lo sabríamos? Pues, como podemos ver en la imagen, tenemos cenizas saliendo del cráter, tenemos una forma de cono, típico de estos tipos de volcanes, y también aquí tenemos un flujo de lava, que cuando este flujo de lava se enfría, tenemos también una capa de rocas intrusivas, extrusivas, como son andesita, basalto o riolita en la superficie. Por otro lado, si el magma que nunca llegó a la superficie puede formar un sil o un dique. En este caso, si el sil empuja la roca hacia arriba, tendríamos esta especie de sombrero o hongo llamado lacolito. Y si fuera lo contrario, si formara una especie de depresión o una cuenca, tendríamos un lopolito. Entonces en esta imagen tenemos algunas de las formaciones ígneas intrusivas que venimos viendo y que venimos repasando, pero que por factores erosivos ahora los encontramos en la superficie. Es decir, que tenemos diques en la parte derecha de la imagen, y también tenemos cuellos volcánicos en la parte medio de esta imagen, y acá tenemos un lacolito. Ahora vamos a ver algunos ejemplos mediante algunas fotografías para saber cómo se verían estas estructuras en la superficie una vez que haya sido erosionado. Tenemos este cuello volcánico, y como pueden ver en la parte central y la parte superior derecha hay dos diques que estuvieron alimentando a este volcán, y como podemos ver, debido a la erosión solo quedan los remanentes de lo que fue un dique y un volcán. En el siguiente ejemplo también tenemos un dique perpendicular que va cortando los estratos o las capas, es decir, es una estructura discordante. Un cuello volcánico muy conocido es la Torre del Diablo, que se encuentra en Estados Unidos, como podemos ver en esta imagen. Y aquí también tenemos la forma de un lacolito, es decir, un intrusivo que por la erosión que quedó expuesto en la superficie. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero. Bien, señores, eso también ha sido todo por hoy. No sé si hay preguntas. Señores, ¿alguna pregunta con respecto al tema? ¿O algo que quieran acotar? Ingeniero, ¿podría explicar un poco más del cuello volcánico? A ver, ¿me permites un ratito? ¿Me permites un ratito? Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión quiero hablarles un poco acerca de las estructuras ígneas intrusivas, ya que están muy ligados al vulcanismo. Ambos son procesos dignos de estudio y admiración. Así que comencemos. Los domos de lava son productos de lavas viscosas difíciles de fluir, ya que son ricas en sílice. Esta lava sale fuera de la chimenea y produce paredes empinadas cuando se solidifica. La mayoría de los domos de lava se forman en asociación de volcanes en cono compuesto o estratovolcanes, principalmente en sus últimos estadios de madurez, y algunos cuantos de manera independiente. Estos domos se forman en el cráter
y en los conos parásitos después de erupciones explosivas de magma rico en gases. Las chimeneas de magma son conductos que conectan la cámara magmática con la superficie exterior de la Tierra. Pueden extenderse hasta 200 kilómetros de profundidad. Por medio de estos conductos migra hacia arriba roca y material del manto, poco alterado durante su ascenso. Todos los volcanes, sean volcanes en escudo, estratovolcanes o conos de ceniza, sucumbirán a la meteorización y erosión al paso del tiempo. Conforme estos procesos avanzan, los materiales no consolidados se acabarán y dejarán únicamente las partes más resistentes, como la chimenea volcánica, que permanece durante más tiempo debido a su resistencia al intemperismo. Esta estructura, después de que desaparece el cono volcánico, es llamada pitón volcánico, que aparece en el relieve terrestre como una estructura alta y angosta formada por magma del manto terrestre. Gracias al vulcanismo y a la actividad ígnea intrusiva, los geólogos han podido determinar en cierta medida la composición material del manto terrestre, pues después de que la meteorización y erosión hacen su trabajo, muchas estructuras ígneas internas o intrusivas quedan expuestas a la superficie, lo cual facilita su estudio. Al estudiar estas estructuras, el reto reside en reconstruir los acontecimientos que dieron origen a estas estructuras durante millones de años. Todas las estructuras ígneas intrusivas son consecuencia de la ubicación del material ígneo denominado Plutón, nombre derivado del dios romano del mismo nombre, regente del mundo subterráneo. Los plutones aparecen en una gran variedad de tamaños y formas. Algunas tienen una forma tabular, mientras que otros son más bien masivos. Algunos de estos cuerpos atraviesan estructuras previamente existentes, como capas de roca sedimentaria. Otros se forman cuando el magma se inyecta entre las capas sedimentarias. Debido a estas diferencias, los cuerpos ígneos intrusivos se clasifican según su forma, como tabulares o masivos, y por su orientación con respecto a la roca caja, o sea, la roca que los alberga. Se dice que pueden ser discordantes si atraviesan la estructura existente y concordantes si se forman paralelo a las estructuras, tales como estratos sedimentarios. Los plutones están muy relacionados con la actividad volcánica, pues muchos de los mayores cuerpos intrusivos son los restos de cámaras magmáticas que en el pasado alimentaron volcanes. Los diques son cuerpos tabulares discordantes producidos a partir de la inyección de magma entre la roca caja. Esta inyección de magma puede separar aún más la roca y hacer más grandes las fracturas que hay en las rocas debido a su fuerza. Cuando estas intrusiones se enfrían y cristalizan, estas estructuras tabulares tienen grosores desde unos cuantos centímetros hasta más de 1 kilómetro y se extienden lateralmente hasta unos cuantos kilómetros. Los diques se encuentran en grupos verticales seguidos de roca fundida que alimentó coladas de lava en algún pasado. Algunos diques se disponen en forma radial desde un pitón volcánico erosionado. En estos casos se supone que el ascenso activo del magma generó fisuras en el cono volcánico del cual fluyó la lava. Los diques erosionan más lentamente que las rocas a su alrededor y cuando afloran tienen un aspecto de pared. Los sills son plutones tabulares concordantes formados cuando el magma es inyectado a lo largo de superficies de estratificación cercanas a la superficie. Estos tienen formas distintas y composición diferente entre sí. Los sills con disposición horizontal son los más comunes, aunque se sabe ahora que existen otro tipo de orientaciones, incluso verticales. Los sills son productos de lavas fluidas, debido a que presentan grandes extensiones uniformes. Por consiguiente, los sills solo se pueden formar a poca profundidad, donde la presión ejercida por el peso de las capas de roca situadas encima es pequeña o menor, debido a que no tienen tanta energía o fuerza como para poder intruir en rocas a mayor profundidad. Los grandes sills atraviesan con frecuencia las capas sedimentarias a partir de su origen y retoman su naturaleza concordante en un nivel más alto. Estas estructuras se parecen a las coladas de lava enterrada, pero ambas se diferencian por lo siguiente. La porción superior de una colada de lava enterrada contiene huecos producto del gas que escapa del magma. Además, las rocas situadas debajo de las coladas de lava muestran signos de metamorfismo. Por tanto, en ellos puede encontrarse fragmentos de la roca situada encima. Las coladas de lava enterrada son producidas por el depósito de estratos superiores. Además, las zonas metamorfizadas por encima y debajo de la roca son típicas de los sills.
Los lacolitos también se forman cuando el magma se introduce entre capas sedimentarias próximas a la superficie, pero a diferencia de los sills, los lacolitos son formados por magma viscoso. Este magma se acumula formando masas lenticulares que deforman a los estratos superiores. Por consiguiente, un lacolito puede detectarse a veces por el bulto en forma de domo que se crea en la superficie, por lo que no superan más que unos pocos kilómetros de ancho. Los batolitos son los cuerpos ígneos mayores, y la mayoría aparecen en grupos que forman estructuras lineales de centenares de kilómetros de longitud y hasta 100 kilómetros de ancho. Para considerarse como tal, los cuerpos ígneos deben tener una extensión de afloramiento mayor a 100 kilómetros cuadrados, ya que los plutones más pequeños son denominados stocks, aunque muchos de estos más bien parecen ser porciones de batolitos que todavía no afloran completamente a la superficie. La mayoría de los batolitos están formados por rocas de composición granítica, aunque también son comunes las dioritas. En su mayor parte los batolitos pueden constituir el núcleo de los sistemas montañosos. En este caso, la ascensión y la erosión han eliminado la roca circundante, exponiendo con ello el cuerpo ígneo resistente. Para comprender cómo los batolitos llegaron a situarse en medio de rocas metamórficas o sedimentarias desplazadas por estas grandes masas ígneas, debemos recordar que la roca fundida es menos densa que la roca que la rodea. Por lo tanto tiende a ascender, aunque la corteza de la Tierra está constituida por roca sólida a profundidades de varios kilómetros, donde la temperatura y la presión son elevadas. Incluso la roca sólida se deforma fluyendo. Por tanto, a grandes profundidades, una masa de magma flotante puede ascender y abrirse espacio a la fuerza apartando la roca. A medida que el magma sigue ascendiendo, parte de la roca caja que fue empujada a los lados se llena con el magma procedente del manto. Conforme un cuerpo magmático se aproxima a la superficie, encontrará rocas relativamente frías y quebradizas, que resistirán a la deformación. El movimiento ascendente se lleva a cabo por un proceso denominado arranque. En este proceso, las fracturas que se desarrollan en la roca huésped permiten que el magma se vaya alojando, así que algunos bloques de la roca circundante son incorporados en el cuerpo magmático, cambiando su composición. Entonces la intrusión magmática se enfriará, haciendo cesar el ascenso del magma. Las pruebas que respaldan el hecho de que el magma pueda atravesar la roca sólida son las inclusiones denominadas xenolitos. Estos extraños no fundidos de la roca caja se encuentran en las masas ígneas expuestas a la superficie por la erosión. La actividad ígnea en general está asociada a los límites de placa. Por ejemplo, las áreas de vulcanismo activo donde se genera y expande el fondo oceánico en los límites de placa divergente, adyacentes a las fosas oceánicas, donde una placa está siendo subducida debajo de otra para producir la fusión de la misma, en los límites convergentes, y en los interiores de las propias placas donde se encuentra el vulcanismo intraplaca, donde las plumas descendentes de roca del manto caliente son el origen de la mayor parte del vulcanismo en el mundo. Y eso es todo en este. Bien, parte de tu pregunta ha sido respondida, pero muy subliminalmente, ¿no? El cuello, tenemos el cráter, perdón, tenemos el dique que conecta la chimenea con el cono volcánico. En esa conexión al ras del suelo, justo en el paso que tiene de la chimenea del interior hacia el exterior, en ese punto se llama cuello. Y cuando ese cuello es totalmente erosionado, hablamos de erosión total del cono, queda el tapón. Y tú has visto ahí en uno de la imagen como que si fuera una parte de un dique, ¿no?, que colocan ahí, que ya es parte del ducto de la chimenea, lo único que queda de la chimenea. Entre esa chimenea y la parte del suelo, como parte constitutiva de nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos el tronco y tenemos el cuello y tenemos nuestra cabeza, ¿no? Justamente el cuello es la parte que existe desde el fin del suelo hacia la superficie, hacia la parte del cono volcánico, y esa parte constituye una chimenea, y cuando esa chimenea está taponada recibe un nombre específico, dice tapón. Entonces es la parte que conecta la parte inferior con la parte volcánica en sí, o del cono volcánico, y cuando no existe el cono volcánico, a veces existe esas chimeneas volcánicas
hemos podido apreciarlas en las imágenes. En los dos videos que hemos podido apreciar, lo mencionan claramente a esa forma estructural que solamente queda del volcán, solamente la parte de chimenea, ¿no? Totalmente taponando el conducto que viene desde el interior, posiblemente desde la cámara magmática o desde algún plutón. Es lo que te podría explicar con respecto a la parte del cuello, ¿no? Es bastante simple poder distinguir y relacionarlo con alguna otra imagen, ¿no? Como te mencionaba el ejemplo de nuestro cuerpo. Igualito sucede con este tipo de geoformas volcánicas o de conos volcánicos, ¿no? El cono volcánico es parte del volcán y esta parte del volcán tiene su conducto central que une la chimenea y justamente en la parte que sale al exterior, ahí tiene el cuello. Solamente esa partecita se denomina cuello y que dice que además cuando está taponada recibe el nombre de tapón. Es lo que te podría explicar. No sé si algo más quisieras, por favor. En la parte inicial Entendí, compañero. muy bien, en la parte inicial del segundo video lo menciona muy subliminalmente, ¿no? Exactamente por eso lo puse, porque ahí tenía idea de que tuvieras percatarte en qué parte está el cuello, entre la parte que menciona la parte interior y la parte exterior, ¿no? ¿Alguien más, por favor? Bien, señores, lo dejamos ahí. El grupo de más tarde para hacer la simulación del examen normal. Bien, señores, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.